es contra quienes persiguen a Betsy Chávez, porque mi voz, quieran o no, representa hoy en este momento, la voz de millones que les dice a ustedes, corruptos, asesinos, dictadores. Voy a terminar. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la patria! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el fujimorismo! ¡Nueva Constitución! Ha terminado la defensa. Tiene la palabra el doctor Raimundo. De nada, camarada. De nada, camarada. Bueno, era el abogado de Betsy Chávez, Raúl Noblecilla, que ayer ya había obtenido una suerte de victoria porque no se lograron los votos necesarios para inhabilitar en un primer proceso a Betsy Chávez. Anoche en el Pleno no se llegó a concretar la votación por poco. Faltaron unos 5 votos para poder inhabilitar a Betsy Chávez. Hoy, en otra instancia del Parlamento, en la Comisión Permanente, se estaba viendo otro pedido para inhabilitar a Betsy Chávez, y ya con la frustración de ayer de los bloques que comandan el Parlamento, Fuerza Popular, si quieres Renovación Popular, ayer también salió muy enojada de la votación que libró a Betsy Chávez de una inhabilitación. Hoy Raúl Noblecilla fue y dio esa estocada final, ese momento, ese golpe de retórica donde le dijo de todo al fujimorismo, algo que en otras ocasiones no se permitía. El fujimorismo no daba ese espacio para que un rival venga a enrostrarte todo lo que dijo Noblecilla. Bueno, lo que se tiene es una dura crítica con quien permitió eso, y ahorita están culpando a Valdemar Cerrón, ¿no? A ver, bueno, el fujimorismo, ¿cómo se va a sorprender que un partido que trajo a Pedro Castillo y a Dina Boluarte en una plancha presidencial mal armada, solo gestionada para pasar la valla electoral, con Vladimir Cerrón condenado en su momento y el sacado de la plancha, y luego prófugo de la justicia? En esas todavía seguimos porque le pesa todavía una prisión preventiva en su contra. Se sorprenden de que ese grupo político, que terminó llegando a la presidencia por accidente, termine traicionándolos, termine jugando su propio partido. O sea, el fujimorismo decidió aliarse con Perú Libre, con el grupo político que trajo a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, y luego se sorprenden de que jueguen para su propio partido, que jueguen su propio interés. Ese fujimorismo cándido es el fujimorismo que ha perdido 3 elecciones. Es el fujimorismo que le salieron los Avengers. Es el fujimorismo que le cerraron el Parlamento. Es el fujimorismo que no logra alcanzar la presidencia más allá de la figura de Alberto Fujimori. Es el fujimorismo que dejó atrás a sus generales para que, en vez de ir a la batalla en el Parlamento, se llenó de nuevos cuadros sin manejo político, sin real control. Las grandes figuras del fujimorismo están atrás, son los que hoy, al contrario, planean volver rumbo al Senado, rumbo a la Cámara de Diputados. El fujimorismo no ha sabido manejarse más allá de la cantidad con la fuerza política, porque los pocos que tienen experiencia, Marta Moyano, Patricia Juárez, no han sabido realmente. Hernando Guerra García hacía un gran trabajo tratando de articular lo imposible, pero en realidad, más allá de eso, el fujimorismo se ha quedado solo y abandonado con estos nuevos políticos que no entienden cómo funciona el Parlamento. Pero en el caso de sacar a Valdemar Cerrón, ojo, porque en algún momento el mismo fujimorismo escuchaba declaraciones de Patricia Juárez cuando se hablaba de por qué Respigliosi no salía de la mesa, si él había dicho que el fujimorismo no se iba a encargar, tenía que renunciar. Y ellos dijeron, lo que pasa es que no estamos muy claros con las explicaciones y la norma, porque el presidente encargado es Gerí, entonces, que está prestado del Congreso al Ejecutivo, y si nosotros sacamos a Rospigliosi, entonces podría caer toda la mesa directiva y eso podría repercutir en el Ejecutivo. Entonces, por eso hemos querido quedarnos así, sin tocar a nadie. Pero ahora sí pueden tocar a Valdemar Cerrón, ahora sí lo pueden sacar y pueden cambiar una pieza por otra. Entonces la norma no era clara. Sí era clara, nos estaban mintiendo. El fujimorismo llegó a la mesa directiva a través de Fernando Rospigliosi y se quisieron quedar allí. Entonces, a mí la verdad me parece increíble que les sorprenda que
Ay, los traicionó Perú Libre, los traicionó Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón. No puedo creer que de verdad sean tan cándidos, pero por eso entiendo por qué van 3 elecciones perdiendo en segunda vuelta. Vamos a escuchar ahora, Lore, otro momento de este encuentro. Ahora participan algunos congresistas. Está la congresista Lady Camones, que se muestra a favor de darle los minutos para que exponga Raúl Noblecilla, que recordemos es parte de la alianza que integra a políticos cercanos a Pedro Castillo y Podemos, digamos, ese grupo político ahora el bloque es la magisterial, bandera, ¿no? Bloque magisterial también es la bandera de Raúl Noblecilla. Con esa fuerza, digamos, de este grupo que ayer consiguió bloquear una inhabilitación a Betsy Chávez, hoy se presentaban a un segundo proceso de inhabilitación que todavía no llega al Pleno, que está en la Comisión Permanente. Y allí, te digo, asestaron este duro golpe, sobre todo en un momento electoral, digamos, ver cómo se expresó Noblecilla de una de las fuerzas dominantes del Parlamento, el fujimorismo, fue un golpe que ha dejado a todos medio mareados, a nivel de escándalo. Vamos a ver parte de la interacción que tuvo Noblecilla con otros congresistas y Valdemar Cerrón intenta de alguna manera controlar, pero Noblecilla se manda por la libre sabiendo que está en un momento político, intentando jalar agua para sus molinos y criticando a sus adversarios. Denle los 5 minutos que le quedan, que ejerza la defensa técnica, que de técnica, discúlpenme, pero no tiene absolutamente nada. Así es que continuemos. Vamos a esperar que termine los 5 minutos, como habíamos dicho, y luego la doctora Juárez y luego el doctor Raimundo. No son 5 minutos, contemos bien pues. Son 20 que usted me ha dado o que me ha dado la mesa. Señor Valdemar Cerrón, compañero Valdemar, para mí usted es un compañero a pesar de alguna diferencia de lectura. Ellos me insultan, ellos se dirigen a mí. Y que Betsy Chávez, el presidente Pedro Castillo son solamente referentes, víctimas de lo que hoy nos gobierna. Gobierno dictatorial. Por tercera vez le voy a instar que no esté provocando. Usted ha permitido que este señor nos insulte de una manera realmente inaceptable, presidente. Usted nos ha una y otra vez, ha sido 3, 4, 5 veces, vamos a retirarlo y nunca lo retiró. De verdad lamento, yo le tengo aprecio personal, pero creo que nosotros vamos a correr en este momento una censura. Bueno, esta era la amenaza que más tarde se convirtió en una moción de censura contra la segunda vicepresidencia, contra Valdemar Cerrón. Y es importante aquí resaltar que la moción de censura parte del propio fujimorismo, que está aliado con Valdemar Cerrón para la conducción de la mesa directiva. Por eso te digo que esa relación puede reventar por los aires si es que en la tarde se aprueba una moción de censura contra Valdemar Cerrón. Vamos a ver el documento que ha presentado Norma Yarrow y que han firmado todos los integrantes de Renovación Popular. Censura al segundo vicepresidente. Hay una parte importante que me parece es donde dice, contrario a guardar una postura imparcial, ¿no? O sea, le dicen, no has sido imparcial, Valdemar Cerrón, tú estabas de un lado en este debate y lo que se le pide a quien conduce los debates es tener un punto de neutralidad, de imparcialidad. Los fujimoristas y en este caso Renovación Popular consideran que quien estaba a cargo de la conducción, Valdemar Cerrón, estuvo más del lado de Raúl Noblecilla, ¿no? Y por eso le dicen, vamos a votar una moción de censura en su contra. ¿Y qué estaba haciendo Fernando Rospigliosi en ese momento? Porque él estuvo en la sesión, el pleno es miércoles, el pleno es jueves, que viendo lo que sucedía, ¿por qué no llegó? Y tomó su asiento y le dijo a Valdemar Cerrón, arrímate para el otro lado. Además, un tema tan importante, el tema Betsy Chávez, entendiendo que llegaba Raúl Noblecilla, que lo han votado de todas las audiencias judiciales, que lo querían llamar en desacato. O sea, al fujimorismo no se le ocurrió que era un buen momento para que el encargado del Congreso, que es Fernando Rospigliosi, sea el que conduzca ese debate. O sea, no entiendo. Lo que puede pasar, Lore, amigos todos, es que los vicepresidentes que están ahora a cargo, los 3 vicepresidentes del Congreso que están a cargo de las sesiones de pleno, se van turnando quién conduce los debates, ¿no? Ayer, de hecho, el debate lo condujo Fernando Rospigliosi.
en esta votación donde no llegaron a los votos para inhabilitar a Betsy Chávez. La imagen de hoy, el escándalo de hoy, también tiene que pensarse y verse a la luz de que ayer fue una gran frustración para los grupos que controlan el Parlamento y que tienen como oposición, digamos, al castillismo, a las izquierdas también en el Parlamento. Fue una gran frustración no llegar a estos votos para inhabilitar a Betsy Chávez. Vamos a ver ese momento, claro, Lore, donde expone Patricia Chirinos, quien quería la sanción de 10 años de inhabilitación para Betsy Chávez, y finalmente Fernando Rospigliosi, que dirigía la sesión y cuenta los votos y dice no se alcanzó, se archiva esta denuncia constitucional. 2 denuncias constitucionales ha visto el Congreso contra Betsy Chávez por un mismo caso, el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Una al archivo, otra en curso, pero con escándalo, la que vimos hace un instante. Vamos a recordar lo que pasó anoche. Por eso presenté la denuncia constitucional 351, para demostrar con pruebas irrefutables que la entonces premier y hoy escondida en la embajada mexicana Betsy Chávez Chino fue pieza clave en la preparación y ejecución del golpe. Han votado a favor 56 congresistas, 19 en contra, 4 abstenciones. Más, a favor, Flores Ruiz, Bazán Calderón, Huamán, Ruiz Rodríguez, Salguana, Portalatino y Montesa. En contra, Limachi. No se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación. Bueno, cuando se pensaba que el Congreso podía llegar a esos votos, 68 votos se necesitaban por la asistencia para poder inhabilitar a Betsy Chávez. Pasa que no votan algunos miembros de la permanente o de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Recordemos que una denuncia constitucional pasa por diferentes instancias, pasa por la SAC, pasa por la comisión permanente y llega al Pleno. Y quienes ya votaron en estas instancias no pueden votar en el Pleno. Por eso cambia un poco la correlación de votos. No se tuvo los votos para inhabilitar a Betsy Chávez en ese primer proceso y ese primer proceso terminó archivado. Por eso las caras largas, por eso una sesión a la que ya hoy Fuerza Popular, Renovación Popular llegaba un poco movida de la votación de ayer. Estos grupos llegaban movidos de esa votación y hoy vino más bien el político que quiere arrasar con estos, digamos, con las bancadas dominantes. Raúl Noblecilla, que busca ganar un momento de imagen a partir de ser abogado de Betsy Chávez y que ahora es parte del bloque Podemos, ahora es parte del bloque de José Luna. Entonces, por allí tienes un golpe duro, ¿no? Pero además, el Congreso es el responsable nuevamente por Cándido. El Congreso ha estado preocupado en inhabilitar 100 veces a Martín Vizcarra, a Francisco Sagasti, a Salvador del Solar. Ha estado preocupadísimo en inhabilitar y en el tema golpe de Estado, un tema evidente, flagrante, que terminó sacando al presidente elegido constitucionalmente y que lo tienes en prisión preventiva, ese no fue urgente, ese no fue prioritario. Ahora, con la elección ya respirándote en la nuca, es que te das cuenta que, uy, pero Pedro Castillo puede postular, uy, pero Betsy Chávez puede postular, ay, sí debe inhabilitarlos. Ya no tienen los votos, pues, porque ya todos se arreglaron y se reacomodaron a su conveniencia para el 2026. Y saben que esas figuras, lamentablemente, les suman votos para ayudarlos a pasar la valla electoral. Ahora, me parece también que desde el lado del fujimorismo, más allá de lo que pudo haber sido una inocentada, una candidez, como dices tú, permitir que el rival venga al espacio político que dominas y te enrostre una serie de adjetivos, faltaron oradores, faltó capacidad de retórica del propio fujimorismo para poder tener a alguien que se pare y en el mismo tono de Noblecilla lo rebata con ideas y diga por qué ellos son señalados e investigados de querer romper la Constitución. Perdió, digamos,
la batalla retórica, y el Congreso es eso. Lamentablemente las bancadas no tienen buenos oradores, las bancadas no tienen recurso para poder desbaratar un argumento que, por más de que lo grite Noblecilla, alguien podía haber rebatido sus ideas con esa misma fuerza, esa misma vehemencia. No, se están yendo por castigar a quien permitió ese escenario político, Valdemar Cerrón en este caso.